Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros presentes aquí, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, ya finaliza el año. Queda un mes y algo para finalizar el año. Este año que hubo dos presupuestos complementarios. Teníamos un presupuesto original aprobado para este año de 997 mil millones de pesos para ejecutarlo este año. Luego, un presupuesto complementario en junio de este año que llevó el presupuesto a 1.040 mil millones de pesos, algo así. Y luego un segundo presupuesto complementario que sometió el nuevo gobernante Luis Abinader y se aprobó en septiembre, que llevó el presupuesto a 1.209 mil millones de pesos. En estos presupuestos complementarios se redujo la estimación de ingresos del gobierno. Primero se redujo la estimación de ingresos de 750 mil millones a 667 mil millones. Y luego se redujo la estimación de ingresos a 610 mil millones de pesos. Por lo tanto, lo que espera recaudar el gobierno al término de este año son 610 mil millones de pesos. Las entidades recaudadoras han estado informando, DGI y Dirección General de Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas, han estado informando que sus recaudaciones están siendo superiores a lo estimado, a esa estimación, a la baja que se hizo. Por lo tanto, es posible que finalicemos el año 2020 cumpliendo la meta de los 610 mil millones de pesos. Ahora, como el presupuesto es de 1.209 mil millones de pesos, para completar esa cantidad, aparte de los 610 mil millones de pesos, se necesitaron 599 mil millones de pesos que se buscaron prestados. Bonos internos, bonos externos, deuda pública de diferentes fuentes. Entonces, el gobierno recauda 610 mil millones de pesos. Luego va a gastar 209 mil millones de pesos. La diferencia de lo que le falta, que serían 435 mil millones de pesos, se utilizan para completar el gasto, porque el gasto el monto total del presupuesto es 209 mil millones de pesos, pero el gasto local es de 1.045 mil millones. Hay otros 164 mil millones que se buscan prestados para pagar deuda vencida de este mismo año. Por eso entonces el gobierno toma 435 mil millones de pesos para completar el déficit y 164 mil millones de pesos para pagar deuda vencida. Eso, 435 más 164, eso es lo que da 599 mil millones. Entonces, de esa forma, el gobierno completa el presupuesto de este año. Vamos a decir que de manera holgada, sin ningún tipo de dificultad, tomando en cuenta que ya tomó prestados los 599 mil millones de pesos que estaban programados para buscarse en el mercado internacional. La última partida fue de 3.800 millones de dólares. Ustedes recuerdan que se tomaron prestados a finales, creo que de octubre, que eso equivale a más o menos 220 mil millones de pesos. Ahí con eso se completaron los 599 mil millones. ¿Por qué yo hago este mini resumen? Porque a pesar de la crisis, y a pesar de que el gobierno ha tenido que aumentar el endeudamiento, entonces, si ya el endeudamiento se ejecutó en cuanto a la contratación de la deuda, no en cuanto al gasto, entonces quiere decir que el año ha de terminar en términos presupuestarios de manera normal, sin dificultades. Unas recaudaciones a la baja de 610 mil millones de pesos y financiamientos por 599 mil millones de pesos para completar el presupuesto de 1.209 mil millones de pesos. De los cuales 435 mil millones de pesos prestados son para cubrir déficit, diferencia entre ingresos y gastos, y 164 mil millones de pesos son prestados para cubrir deuda vencida. Hago este resumen porque el presidente Luis Abinader ha informado que ha logrado reducir el déficit operativo del gobierno en 60 mil millones de pesos en los 100 días que lleva de gobierno. 60 mil millones de pesos. E incluso ha dicho que espera terminar el año
con una reducción del déficit por el orden de los 80,000 millones de pesos. Si el gobierno no buscó ese dinero prestado, entonces esa reducción de déficit se traduce simplemente en que se endeudó menos. Pero como ya el gobierno había buscado ese dinero prestado para completar el presupuesto de 1.209.000 millones, entonces es posible que esos 60,000 millones de pesos estén disponibles en las bóvedas del Banco Central hasta que el Ministerio de Hacienda lo vaya retirando en la medida en que lo vaya necesitando para la ejecución de gastos. Pero sí, si el gobierno se ahorró 60,000 millones de pesos y podemos dejarnos 60,000, no vamos a buscar la aspiración de que llegue a 80,000. Entonces, bueno, yo reduje el déficit de 435,000 millones de pesos, que fue lo que se buscó prestado para cubrir déficit, lo he reducido a 375,000 millones. Pero como ya yo busqué prestados esos 435,000 millones, esos 60,000 en que yo he reducido el déficit, yo los tengo disponibles como gobierno. Entonces, de ser así, es posible que ese optimismo que vemos en el presidente Luis Abinader, de que está presentando al país como, bueno, mira, nosotros, la situación, la crisis, la economía, pero se está presentando al país como que, bueno, mira, estamos bien, vamos para adelante. Tal vez sea porque ese ahorro, él que es economista sabe que lo tiene disponible para ejecutarlo no el año que viene, para ejecutarlo este año incluso. Por lo tanto, es posible, ciertamente, que en diciembre el presidente Luis Abinader haga varios anuncios de tipo económico en beneficio de segmentos de la población que van a sorprender a algunas personas que pudieran decir, pero ven acá, ¿de dónde salió ese dinero? Pero que sin embargo él sabe por qué el dinero está disponible aun cuando se ha caído la economía, aun cuando se ha reducido el ingreso. Porque el gobierno tuvo la inteligencia, hay que reconocérselo eso, porque aquí hay algunos comentaristas, expertos entre comillas, y otros que son expertos de verdad, pero que se hacen a veces lo que no saben, que critican la calidad o la capacidad del equipo económico del gobierno en cuanto a la elaboración del presupuesto del próximo año, que mira, que si son novatos, si no son novatos. Señores, no son novatos, no, al contrario. El gobierno del presidente Luis Abinader, los asesores de Abinader tuvieron la habilidad de someter en septiembre un presupuesto complementario donde aumentaron la estimación de gastos y redujeron la estimación de ingresos. Y ese presupuesto se aprobó automático en el Congreso Nacional. De inmediato se fueron al mercado internacional a emitir la deuda que se le aprobó adicional para completar el año. Por lo tanto, si bien es cierto que el endeudamiento es negativo, si ya usted tomó el dinero prestado, ya usted tiene el dinero en la mano, usted tiene la deuda ahí, pero usted tiene el dinero en la mano. Si de ahí en adelante tú logras ahorrarte un dinero, ese dinero te está sobrando. Y luego tú puedes utilizarlo para anunciar la semana que viene, por ejemplo, vamos a darle un doble sueldo parcial a los trabajadores que están suspendidos por fase 1 y fase 2. ¿Y de dónde salió el dinero? Ah, no, es que tenemos un ahorro porque hemos reducido el déficit en 60,000 millones de pesos. Vamos a destinar X cantidad de recursos para tal o cual actividad o situación. También. ¿Por qué? Porque hay un dinero ahí en reserva. Que repito, se puede ejecutar en lo que queda de este año, pero también pudiera quedarse como reserva para el año que viene, porque sabemos que el próximo año, cuando el gobierno entiende que estaría prácticamente superada la situación de los efectos de la crisis que hemos sufrido este año, el gobierno está planeando eso en términos muy optimistas, pero el gobierno como quiera no sabe cómo nos va a ir en el 21. Quiere decir que si en términos contables el gobierno llega a enero del año 2021 con una reserva de dinero que ha de sobrarle porque redujo el déficit del año 2020 y ya había recibido el dinero prestado para cubrir ese déficit,
entonces bien pudiera tener dinero disponible para los primeros 3 meses del año que viene, que van a ser 3 meses muy difíciles. Muy difíciles. ¿Por qué? Porque el COVID no se va a terminar el 31 de diciembre. De hecho, no va a terminarse el estado de emergencia el 31 de diciembre. No va a terminarse el toque de queda el 31 de diciembre. Las medidas de restricción van a seguir. Y como el gobierno sabe que en diciembre posiblemente haya violación del distanciamiento, también posiblemente tengamos un mini rebrote en enero o en febrero. Por lo tanto, el gobierno sabe que puede haber una situación un tanto difícil. Me da la impresión de que el presidente Luis Abinader está guardando pan para mayo, como se dice. Porque él mismo ha dicho que ha logrado reducir el déficit fiscal en 60,000 millones de pesos. Sin embargo, la estimación de ingresos a la baja en el presupuesto complementario de 610,000 millones de pesos se va a cumplir. Y la necesidad de préstamos para cubrir déficit por el orden de 599,000 millones de pesos ya se contrajeron, ya se tomaron esos fondos prestados. Por lo tanto, si redujo el déficit en 60,000 millones de pesos, entonces esos 60,000 millones de pesos están disponibles. No se trata de una reducción de déficit con base en un déficit que todavía no estaba cubierto, sino que él ha anunciado que redujo el déficit cuando ya el déficit se había cubierto con deuda. Deuda que representó la entrada de un dinero que se depositó ahí en las reservas del Banco Central. Por eso las reservas del Banco Central están en 10,000 millones de dólares. Porque entraron 3,000 y pico de millones de dólares que todavía se han ido ejecutando, pero no se han ejecutado a la velocidad que se pensaba. ¿Por qué? Porque hubo una reducción del déficit. Ahorro, eficiencia, mejoría de parte del gobierno, lo que usted quiera. Pero si se redujo el déficit en 60,000 millones de pesos, hay 60,000 millones de pesos disponibles para ejecutarlos antes de que termine este año o por lo menos en los primeros 3 meses del próximo año. Una jugada inteligente del equipo económico del gobierno, de haber elaborado un presupuesto mayor y haber conseguido los recursos para cubrir el déficit mayor en lo que resta de este año, combinándolo eso entonces con un ahorro del déficit que se traduce en dinero disponible para cualquier necesidad.